Hoy hablaremos de la hemodiálisis, pero antes, Hi. prepárate. Antes de continuar, de ver qué es la máquina de hemodiálisis, tenemos que conocer los riñones. Los riñones son unos órganos fundamentales para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Estos tienen tres funciones básicas, que es la eliminación de residuos en la sangre y exceso de líquidos, regulan determinadas sustancias químicas como las hormonas en la sangre y controlan la presión arterial. Estos tienen la forma de un frijol y el tamaño de un puño de una persona promedio. Estos se encuentran debajo del tórax a los costados de la columna vertebral. La hemodiálisis, pues este es un proceso en el cual a través de una máquina se le da a pacientes que tienen insuficiencia renal, es decir, la insuficiencia renal es cuando el paciente ya pierde la capacidad de filtrar su propia sangre, por lo tanto tiene esos excesos de líquido y pues también tiene lo que es los residuos, por lo tanto esa sangre pues está contaminada y no tiene un buen funcionamiento del cuerpo humano y puede llegar hasta la muerte del paciente. Entonces, la máquina de hemodiálisis se podría decir que es el riñón artificial. ¿Por qué? Porque ahora este es el que va a suplir al riñón, es decir, ahora él es el que va a filtrar la sangre a través de varios procesos como un circuito hídrico y un circuito sanguíneo, donde ahora lo que va a hacer es filtrar la sangre y del paciente y dársela y regresársela al paciente, pero ya una vez filtrada, sin esos excesos de residuos. Este también es un método invasivo, porque se tiene que introducir una aguja hacia los vasos sanguíneos. Estas sesiones duran aproximadamente 4 horas y se toman 1 o 2 sesiones por semana, esto dependiendo de la gravedad que tenga el paciente. Bueno, ¿cuál es el principio de funcionamiento de esta máquina? Lo que esta máquina va a hacer durante el proceso es bombear la sangre y pasarla a través de un filtro que es llamado como dializador. Luego de que esta sangre es filtrada, va a ser devuelta al organismo del paciente. Durante este proceso, la máquina de hemodiálisis va a estar verificando la presión arterial y va a controlar qué tan rápido fluye la sangre a través del filtro y qué tan rápido se extrae el líquido del organismo. Para evitar que la sangre se coagule, se va a inyectar una solución anticoagulante en el paciente. Ok, ya que vimos de qué va esta parte de la hemodiálisis y cómo es que funciona a rasgos muy generales la parte esta de la máquina de hemodiálisis, hay que revisar el principio físico. Y aquí les traigo un spoiler. Vamos a tener una clase supervisada por el gran Albert Einstein. Wow. ¿Por qué? Porque pues es físico y es perrón y todo, ¿no? Jeje. Entonces, como nos dice el señor Einstein, vamos a hablar de la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Nosotros vamos a tener en la ósmosis esta parte que tenemos aquí, en la cual vamos a tener un líquido aquí y vamos a tener otro líquido acá. Este líquido va a contar con diversos solutos. Y aquí normalmente en cuestión para representarlo, nosotros vamos a poner un pequeño émbolo aquí. Esto es solo para la representación de la parte esta de las presiones, ¿no? Es como un émbolo, pero es meramente significativo. ¿Qué va a hacer la ósmosis? La ósmosis va a pasar un solvente a la otra parte, entonces se va a ir para acá, por lo que después de cierto tiempo nosotros vamos a tener que esta presión dejará esta parte de aquí y aquí es donde nosotros vamos a tener mayor concentración de líquido, o en este caso de nuestro solvente.
A esta presión, ¿cómo se le conoce? Esta es la presión osmótica. Hay algo muy importante aquí en esta parte y es algo sumamente sorprendente, ya que esta máquina de hemodiálisis usa principios tan fundamentales, tan básicos, pero a su vez tan complejos. Y de hecho esta máquina es una chulada de ingeniería porque combina la presión, o sea, los trabajos de presión y aparte la mecánica de fluidos. También nosotros tenemos una parte muy importante que es sumamente importante recordarla, que es el proceso que se llama convección, en donde es básicamente lo mismo que la ósmosis. Tenemos aquí nuestro émbolo que significa que hay una presión, puede ser la presión atmosférica, puede ser la presión, la otra presión, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ya nos vamos un poquito a la hemodiálisis, es la presión que produce el corazón. Entonces, ¿qué es la diferencia entre la ósmosis y esta parte de la convección? Es que ahora, si nosotros tenemos partículas, más pequeñas, aquí nosotros tenemos una membrana. Y al interactuar cierta presión, las partículas más pequeñas van a traspasar la membrana, llenándose esta parte entonces de pequeñas partículas. Entonces este es uno de los principios, o más bien el principio fundamental de la máquina de hemodiálisis. Si es que no me llegaron a entender con mis dibujos todos raros, aquí como lo dice Einstein, pues sí, dibujo medio chistoso, pues aquí les pongo otra representación de la ósmosis, ¿no? En donde tenemos aquí una membrana semipermeable, tenemos nuestro líquido en ambas partes y aparte tenemos una cierta cantidad de solutos. Después de cierto tiempo va a pasar esta parte del solvente a esta parte de acá. Aquí es lo que les digo, nosotros tenemos una presión, aquí puede ser la presión atmosférica, por ejemplo, que se le conoce como presión osmótica. Y ahora, ¿cuál es la relación de la ósmosis con la diálisis? Pues nosotros normalmente vamos a tener el filtro que ya nos explicaban nuestros compañeros, nosotros vamos a tener algo parecido a esto. Como sabemos, la ósmosis es el intercambio que hay entre un líquido que se le llama líquido de diálisis y la sangre, perdón. Cabe destacar que la sangre va a ir en una dirección y el líquido de diálisis va a ir en otra dirección. ¿Esto por qué? Ahorita lo vamos a entender, pero es básicamente por el intercambio y el juego que hay en las presiones. Nosotros aquí vamos a tener una presión que va a ser la presión del corazón, que muchas veces esta presión es compensada también por la máquina. Aquí nosotros vamos a tener que va a entrar el líquido que se le conoce como clean, que es limpio, y aquí va a salir el waste. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros tenemos esta parte, déjenme borro aquí, y aquí déjenme pongo aquí las rayitas para que se vea más cool, más representativo. Nosotros vamos a tener ciertas partículas de sangre y a su vez vamos a tener ciertos desechos. Y después, por los cambios de presiones que se presenten, estos desechos o partículas que nosotros no queremos van a pasar para esta parte, para después
ser expulsados mediante el circuito que les digo del flujo de diálisis. Entonces, si se fijan, es básicamente puro juego de presiones. También muchas veces se tiene que limpiar la sangre, o sea, no solo filtrarla, sino que también limpiarla y compensarla. Por lo que muchas veces también nosotros tenemos partículas benéficas en esta parte del filtro del líquido de hemodiálisis, los cuales también con cambios de presiones muy cuidadosos van a pasar por acá y van a compensar toda esta parte de la diálisis. Esto se utiliza bastante en esta parte de lo que viene siendo la compensación del pH de la sangre. Otra vez, si no me entendieron mis dibujos todos feos, porque la neta sí dibujo un poco feíto, nosotros tenemos aquí un filtro de hemodiálisis, en donde nosotros vamos a tener la entrada de sangre, que va a ser la entrada de sangre, llamámoslo, para dializar la sangre que va a ser filtrada. Tenemos aquí la solución y tenemos la solución que ya va a salir con todo el desperdicio. Y aquí nosotros vamos a tener esta parte de la sangre ya limpia. Y aquí está el dibujito que les quería poner. Nosotros tenemos la sangre que va a fluir de esta forma y el flujo del líquido de diálisis. Entonces aquí se ve claramente el cambio de partículas. Aquí cabe destacar que, como les dije desde un principio, nosotros tenemos diversos tipos de hemodiálisis y todo esto es un juego de mera presión. Por lo que nosotros vamos a tener, si nada más queremos limpiar la sangre, vamos a tener una recta como esta, que es una presión sencilla, que básicamente el trabajo lo hace el corazón. Nosotros vamos a tener que ayudarles, y nosotros, dependiendo de qué tratamiento tenga el paciente, vamos a poner una línea así, vamos a tener una línea de presión así, en donde obviamente la máquina va a ayudar un poquito con la presión y esto va a generar un flujo más rápido y por lo tanto una limpieza más profunda, por así decirlo. Pero también hay otro caso bastante raro, bueno, no raro, pero sí está medio chistosón, en el que nosotros vamos a tener una línea así. ¿Qué representa esta línea? Que nosotros vamos a tener una presión positiva del corazón y una presión negativa de la máquina o de la parte esta del flujo de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque aquí es donde les digo, ocurre la compensación del pH. Entonces se tiene que jugar con las presiones de, ok, está la presión positiva del corazón, ahora lo tengo que compensar con una presión negativa de la máquina para que se introduzca mediante la membrana permeable las partículas necesarias. Y así es, a grandes rasgos, muy grandes rasgos de hecho, porque es un tema súper complejo y súper padre, pues así es como funciona, ¿no? Y pues pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las partes de una máquina de hemodiálisis? Físicamente una máquina es así, y por la parte trasera cuenta con las conexiones de servicio público, que este sería el agua, el drenaje y la conexión a la electricidad. Por delante podemos dividirlo en tres partes muy esenciales. La primera es la superior, que tiene el panel de control y la computadora, que es en donde se introducen los parámetros y el tiempo de tratamiento, y obviamente en la pantalla se puede estar checando todo el tiempo. La parte media es la que se encarga de la administración segura de la sangre desde y hacia el dializador. Y por último, la de abajo, el dializante es su preocupación principal. Entonces, generalmente es así, por fuera, pero internamente cuenta con dos circuitos esenciales y funciones de seguridad. Brevemente, para dar una introducción, el circuito sanguíneo es el que controla la circulación de la sangre por el circuito extracorpóreo. El circuito hidráulico se encarga de calentar, desgasificar y preparar la solución del líquido de diálisis. Y las funciones de seguridad cuentan con detección de aire, fugas de sangre, presión venosa y arterial y temperatura. Pero a continuación pues ya mis compañeros van a presentarlas más a fondo y explicarlas.
las comportamientos. Está bien, entonces a continuación les voy a platicar un poquito. Bueno, como nos dijo nuestra compañera anteriormente, está dividido en el funcionamiento en dos circuitos, el sanguíneo y el hidráulico. Yo les voy a platicar un poquito sobre el circuito sanguíneo. Este circuito está compuesto principalmente por dos puntos clave, que es el brazo del paciente y el filtro dializador, que ya anteriormente ya han tocado mis compañeros este punto, y es quien también une al circuito sanguíneo y al circuito hidráulico. Empezamos por el brazo del paciente. Aquí en este se genera una fístula, que es la unión entre una vena y una arteria. En el brazo se ve cómo la sangre va a salir y va a retornar por cada uno de los conductos, que hace todo el recorrido, pero para llegar al dializador. Pero para esto hay varios puntos que recorre la sangre antes. El primero, bueno, aquí está el filtro, que les comentaba que es el otro punto. Es el primer elemento que se tiene, de los más importantes, que es donde se puede generar la hemodiálisis, el cual nos va a permitir eliminar las toxinas. Y ahora sí vamos con el primero, que está, bueno, un elemento que está entre el dializador y el brazo del paciente, que hace todo este proceso posible. Esta se encarga de impulsar la sangre proveniente del paciente por unos rodillos pedestáticos que van a empezar a girar, y en medio de eso va a hacer que la sangre fluya para el filtro a una cierta presión. Pero antes del filtro se encuentra el anticoagulante. Perdón, antes del dializador se encuentra el anticoagulante, que sirve para que cuando la sangre esté expuesta, o sea que esté fuera del paciente, no llegue a coagularse, ya que si se tuvieran coagulaciones en el trayecto de este circuito, esto podría evitar que la sangre pueda retornar como se debe al paciente, ¿sí? Porque la hace más espesa, o pues ya conocemos los coágulos y se podría atorar en cualquier punto de este transcurso. También tenemos lo que es el monitor de presión arterial. Este va a estar monitorizando por un sensor, y a su vez indicando por una pantalla, que al mismo tiempo es un monitor que existe en la misma máquina. A la salida del filtro se tiene lo que es el detector de aire. Este se encarga de prevenir que ingrese aire al paciente y así evitar una embolia aérea, ya que esto sería fatal para el paciente. Cualquier burbujita que vaya en el transcurso, pues puede ser muy peligrosa para el paciente, ¿no? Al retornar su sangre. Ahí mismo se tiene el monitor de presión venosa. Este monitoriza la presión a la cual la sangre va a ingresar al paciente, verificando que las condiciones sean óptimas. O sea, pues es el que checa la presión y de que todo esté bien, y que le dice sí, está bien, que siga pasando. Al final del detector de aire de burbujas se encuentra un dispositivo interno llamado clamp lineal venoso. Este trabaja junto con el detector y junto con el monitor de presión venosa en conjunto. Pero ¿qué pasa? Aquí entra ya la gravedad, porque en el caso de que el detector de aire detecte la presencia de una burbuja de aire, también puede existir el caso de que por gravedad fluya y se vaya hacia el paciente. Entonces lo que hizo el fabricante es que puso este clamp de línea que va a ocluir el tubo de retorno al paciente, evitando que por gravedad baje y se vaya hacia el paciente. Entonces este clamp se va a encargar de activar al momento de que se detecte una burbuja de aire, y así evitar cualquier complicación que pueda tener. O sea, si al detector se le pasa o al monitor se le pasa, está ese clamp que no lo detecta, como el dispositivo, como lo dice su nombre, el mismo dispositivo no lo detecta, sino que simplemente cierra el flujo de sangre para evitar, si ya no sigue pasando, pero tampoco se va a poner en peligro al paciente con ese aire o esas burbujas que podrían circular. Y
pues como vemos, todo esto es un circuito continuo. Sale del paciente, pasa por el monitor de presión arterial, llega a la bomba de sangre que hace su trabajo, después pasa por el anticoagulante, o también ya conocido como bomba de heparina, que es donde se inyecta lo que estaban comentando hace rato también, donde se inyecta el anticoagulante para que no haya ninguna complicación. Llega hacia el dializador o filtro, llega hasta el detector de aire de burbujas, donde también es monitoreado, donde también la presión es monitoreada, y finalmente el clamp de línea venoso le da el último chequeo y dice si puede pasar o no puede pasar para que llegue hacia el paciente. Esta es la forma en la que trabaja el circuito sanguíneo, y a continuación vamos a ver el circuito hidráulico. Ahora ya les voy a hablar un poco del circuito hidráulico. Como pueden ver, es un circuito bastante complejo y vamos a empezar con la agua osmotizada. Esta es agua que está casi destilada, es decir, que tiene una mínima composición de minerales. Se le conoce de esta manera ya que ha sido tratada con la osmosis inversa. Esta agua pasa al primer ultrafiltro, que aquí lo que va a hacer es detenerla o evitar la entrada de partículas. Posteriormente pasa al calentador. Aquí se va a calentar el agua a una temperatura de entre 36 y 40 grados centígrados. De igual forma se va a hacer la mezcla entre el agua previamente calentada y el concentrado de líquido de hemodiálisis. Después pasamos al desgasificador. Aquí lo que va a hacer es retirar todas las burbujas de aire producidas por el aumento de temperatura del agua y el cambio de presión. También cuenta con un sistema de control, que aquí lo que va a medir es la conductividad y la temperatura. Recordando que la conductividad es la capacidad que tiene el líquido para conducir la corriente eléctrica. Y esta se mide en milisiemens por centímetro y tiene que estar alrededor de entre 13 y 15 milisiemens por centímetro. Después se pasa a un segundo ultrafiltro. Este caso tiene un segundo debido a que tiene una reinfusión. En caso de que no hubiera esa reinfusión, no hace falta este segundo ultrafiltro. Después se tiene una bomba de flujo. Esto lo que va a hacer es impulsar el flujo a una velocidad de 500 milímetros por minuto. Aquí va a ocurrir algo muy importante. En caso de que no cumpla con los parámetros de conductividad y temperatura, esta agüita es desviada a través de la derivación para ser desechada, ya que si se le mete al paciente podría causarle problemas. En caso de que cumpla con la conductividad y la temperatura, esta agua o esta composición es pasada al circuito sanguíneo, que previamente Alejandro nos la explicó. Una vez que hizo todo el circuito sanguíneo, regresa a lo que es el circuito hidráulico. Aquí vamos a tener una bomba de presión negativa, que esta lo que va a hacer es, y de igual forma, impulsar el líquido a una velocidad de 500 mililitros por minuto y hacer un ultrafiltrado. Hay máquinas de hemodiálisis que no lo presentan junto, es decir, va a necesitar la bomba de flujo de presión negativa y el ultrafiltro. Por último, tenemos la sección donde está la bomba de succión y drenaje. Aquí mismo se presenta un detector de fugas hemáticas. Esto es muy importante, ya que tiene un rayo de luz infrarroja capaz de detectar las pequeñas cantidades de hemoglobina. En caso de que detecte estas cantidades de hemoglobina, significa que hubo una rotura en las membranas del dializador. Lo que va a hacer es encender todas las funciones de seguridad. Mi nombre es Isaac Nava y yo voy a presentar las funciones de seguridad, que son prácticamente las alarmas de acuerdo a los indicadores en nuestra máquina de hemodiálisis. Se toman en cuenta distintos tipos de señales de alarma, tanto para saber si la máquina se encuentra como tal en capacidades operativas o para conocer prácticamente el monitoreo per se de la máquina en el momento de la hemodiálisis. Y podría decirse que existen dos tipos de alarma, una que es para parámetros que tienen un umbral
y una para los que no requieren un umbral. Las que no requieren umbral podría decirse que son prácticamente cuestiones prioritarias, en el sentido de que no tenemos que estar monitoreando un cierto nivel para saber si vamos a detener la máquina o si como tal la máquina se detiene sola. Un ejemplo de alarmas sin umbral puede ser tanto las fugas de sangre como la detección de burbujas de aire. ¿Por qué? Porque estos son valores que pueden afectar directamente al momento de aplicar la hemodiálisis. Y podría decirse que los que son con umbral son más que nada cuestiones que vamos monitoreando durante el mismo proceso de ella, como lo es la presión venosa, el nivel del suministro de agua, la temperatura, la conductividad del líquido, la presión arterial del paciente, el volumen de la ultrafiltración, el flujo de sangre como tal y también la tasa de ultrafiltración. Detección de burbujas de aire. En este caso es sin umbral y la función principal, como lo dice su nombre, pues saber si hay aire o algún tipo de burbuja gaseosa dentro del circuito extracorpóreo. Esto es de vital importancia principalmente porque la existencia de aire en el circuito podría provocar desde lo que se le conoce como una embolia gaseosa, y esto podría ser pues prácticamente fatal para nuestro paciente. Las distintas causas probables para esta cuestión de las burbujas pueden ser la salida de la misma aguja arterial, el flujo arterial insuficiente o que está fluctuando de una manera muy inconsistente, poros o fisuras en la línea arterial, la aguja de la línea arterial como tal se desconectó, y que puede ser también aire por perfusión endovenosa. Cuando todo esto, cualquiera de estas situaciones llega a pasar, que pues exista el aire en el circuito, el monitor como tal entra en situación de bypass automáticamente y hay que actuar de inmediato. Otro parámetro que no necesita un umbral, pues es de vital importancia también, es conocer las fugas de sangre o las pérdidas hemáticas como tal en todo el circuito. Parte de estas causas probables pueden ser la rotura del dializador como tal por exceso de presión, burbujas en la línea del efluente instalada incorrectamente al detector y un detector sucio tal vez, que son errores que suelen incluso pasar muy desapercibidos. Cuando esto sucede, el monitor también entra en bypass automáticamente y hay que actuar de manera inmediata. Al hablar de presión venosa, ya estamos entrando en cuestiones que sí requieren un umbral, o al menos nos dan un cierto umbral o límites para conocer cuáles son los valores en los que tenemos que tener más cuidado. En este caso, la presión venosa indica si se traspasa dicho umbral tanto en su mínima o en su máxima de presión con respecto a cómo iniciamos la sesión de hemodiálisis. Las probables causas de este aumento pueden ser la obstrucción en la línea como tal, ya sea como un colapso, existan coágulos o exista una rotura. La vena de retorno pueda estar rota, que exista una rotura, o incluso que exista extravasación venosa, o sea, que exista debido a la sensibilidad en el paciente o que se hayan dado movimientos muy bruscos a la hora de estar dando la sesión. Todas estas causas anteriores son mencionadas para el incremento de la presión o cuando se está superando ese umbral máximo. Ahora, para el decremento o el tope con el umbral mínimo, podría decirse que una de las principales causas es la apertura del circuito, como tal la desconexión accidental del dializador o del monitor o del paciente, alguno de esos tres elementos de nuestro circuito como tal. Es por eso que a veces se pueden existir esas pérdidas o lecturas muy incorrectas. Hablando un poco de cuestiones más técnicas, depende mucho del suministro de agua también, de la hemodiálisis o de si esta está conectada a un suministro general, ya sea dentro de una instalación hospitalaria. Pues prácticamente esta alarma va a saltar cuando se encuentre un nivel muy bajo o deficiente y tendremos que prácticamente realizar su rellenado inmediato. Las probables causas para que esta alarma salte es principalmente la desconexión de la línea de agua como tal o que el depósito se agotó. Puede ser cualquier cosa, pero realmente hay que tener muy en cuenta la cuestión de la desconexión, porque son cuestiones muy entre accidentales e incidentales que suelen suceder. Una de las alarmas importantes, aunque realmente todas tienen su vital importancia, es la de la temperatura, que va enfocada no a la temperatura del paciente, sino como tal a la temperatura del líquido para la diálisis. Esta salta cuando hay cambios de temperatura bruscos que no permitan tener un tratamiento correcto. Parte de las probables causas para que salte esta alarma, que realmente no es muy común,
es por una parte que exista un rechazo por un posible cuadro de hipotensión, o que sencillamente el monitor como tal no esté funcionando correctamente, porque lo repito, en las máquinas sofisticadas de hoy en día realmente es muy difícil que exista un problema de temperatura con el líquido de diálisis, pero no podemos descartarlo, y es por eso que es necesario que exista una alarma por su monitoreo como tal. También existe una alarma de conductividad, la cual se refiere principalmente a todas estas cambios en la conductividad, dependiendo ya sea en la entrada de si existe una cantidad adecuada de iones en el líquido, y también en la salida para saber cómo se da ese intercambio de iones, pues prácticamente del líquido en el plasma. Esta alarma salta cuando detecta subidas de conductividad y saltará probablemente la alarma de agua de manera conjunta. La probable causa es que por una parte exista un fallo del monitor, ya sea porque el cartucho de bicarbonato o el concentrado de la diálisis se encuentra o erróneamente colocado o como tal ya están agotados, o incluso si la cánula se encuentra fuera del contenedor. Esta es una de las alarmas que harán que el monitor entre en estado de bypass inmediato de manera automática, y de igual manera se tiene que actuar inmediatamente. Por otro lado, tenemos la alarma de presión arterial, la cual nos va a indicar de igual manera si se traspasa el umbral máximo o el mínimo de la presión con respecto a cómo se encontraba al inicio de la sesión. Las distintas causas que pueden provocar esto son, en el paciente, los cuadros de hipotensión que sean ajenos a la hemodiálisis, o sea que ya vengan desde tiempos remotos atrás. Las probables causas para que salten estas alarmas pueden ser desde un cuadro de hipotensión del paciente, el cual podría ser totalmente ajeno a la hemodiálisis, o sea que ya venga desde tiempo atrás, hasta el secuestro hemático brusco que representa el inicio de la sesión. También las distintas reacciones vasovagales consecuentes con todas estas funciones dolorosas, una ausencia de la respuesta vascular vasoconstrictora, esto principalmente pues en pacientes que cuentan con un tratamiento vasodilatador, y una pérdida brusca del volumen del plasma, esto en pacientes hipovolémicos por una ultrafiltración excesiva también. La siguiente alarma es el volumen y también la tasa de ultrafiltración, que si bien como tal son alarmas distintas, pueden saltar por las mismas razones. Es por eso que las colocamos de manera conjunta. La ultrafiltración es prácticamente esa relación que existe entre el volumen corporal de la persona y pues lo que va a ser la duración de la sesión de la hemodiálisis. Entonces, a pesar de que son poco frecuentes, es necesario tenerlas muy en cuenta. Y una de las causas probables, o lo cual es la más probable como tal, es el acomodamiento de la línea de los captadores. Esto tiende a ser prácticamente imposible de medir con un sensor de monitoreo, por lo cual se tiene que realizar una observación minuciosa en dichas líneas. Es por eso que tenemos que tener en cuenta los valores de la presión arterial comunes para adultos, para tener una idea de cuál es ese umbral normal, y para saber cómo son las condiciones del paciente al entrar a la sesión de hemodiálisis. Ahora, tomando en cuenta el hecho de que estamos trabajando con una máquina de hemodiálisis, pues es evidente que el flujo sanguíneo es uno de esos principios físicos que tenemos que tomar muy en cuenta. Esta alarma pues salta prácticamente cuando existen fluctuaciones inconsistentes o no exista flujo, y las causas probables para todo esto es que pueda existir una extravasación sanguínea porque la fístula se encuentra mal pinchada. El estrechamiento mismo de la fístula puede ser cualquiera de las dos situaciones, o incluso que no se haya seleccionado el modo de hemofiltración, o ya está en un dado caso que las bombas se encuentren destapadas. Cuando estamos trabajando con hemodiálisis es necesario utilizar heparina para evitar la coagulación de la sangre pues en el circuito extracorpóreo. Es por eso que una de las alarmas principales es la del final de infusión de heparina, la cual puede significar que se agotó nuestro suministro de heparina, o que pues podría ser una causa muy probable que la jeringa está como tal ya vacía o que no se colocó de la manera correcta. Algo que sucede aquí es que como tal el circuito se detiene por completo hasta que se coloque una nueva bomba de heparina, por lo que como tal pues el paciente no corre ningún riesgo, pero de igual manera se tiene que reaccionar de manera inmediata.
Una cuestión muy importante es el hecho de cómo se mostrará el formato, de cada alarma, ya que el personal que está realizando la hemodiálisis tiene que estar muy atento a toda la información general, la cual le permite actuar según un nivel de prioridad de acuerdo a la situación que se esté presentando. El mensaje de alarma entonces, dado un formato, puede conformarse de las siguientes partes, que es un código de identificación para la alarma, un nivel de prioridad asociado a la naturaleza de la alarma, y otro puede ser un nivel de prioridad asociado al tiempo de reacción que se requiere para actuar ante dicha alarma. Importante es el hecho del estado de la alarma como tal, de si está activa o no, dependiendo de, obviamente si ya se solucionó y de acuerdo a los sensores que es lo que están monitoreando. El identificador del usuario como tal, que quien fue que atendió la alarma, la fecha y hora a la que fue atendida dicha alarma, la identificación del usuario que reconoció la alarma y la fecha y hora a la que fue reconocida. Esto más para cuestiones de control de calidad para su procesado previo y las simulaciones correspondientes. Y ahora, para aclarar la cuestión de la prioridad asociada a la naturaleza, hay distintos protocolos que nos pueden dar una idea de cómo realizar esto. Cuando hablamos de una prioridad alta, esto realmente se refiere a que el operador tiene que actuar de inmediato, ya que el paciente podría sufrir una lesión o un daño irreversible. Hablando de una prioridad media, podría decirse que de igual manera tiene que ser obviamente una respuesta rápida y en caso de fallar, el paciente recibiría prácticamente un daño grave, pero no como tal severo. Y al hablar de una alarma de prioridad baja, podría decirse que el operador tiene que estar consciente de que tiene que atenderla, sin embargo no tiene como tal otras dos alarmas, ya sea prioridad media o prioridad alta, adelante. Entonces él puede operar teniendo en cuenta que tiene que atender dicha alarma lo antes posible, sin toda la presión de lo que podría ser alguna de las otras. Y el fallo con alguna de estas alarmas no podría llevar realmente al paciente a sufrir algún daño que no pase de una cuestión muy leve, que a final de cuentas siempre las tenemos que evitar. Ahora, entrando de lleno a lo que es la prioridad de acuerdo al tiempo de reacción, se podría decir que existen tres, que es la atención inmediata, que esta se da prácticamente siempre y cuando exista una alarma con esa prioridad. Todo lo demás debe de quedar en un segundo plano. La atención urgente o alarma urgente, que se tiene que atender de igual manera rápida en caso de que no exista una alarma inmediata. Y un estado de atención normal se da a aquellas alarmas en las que el daño que se asocia a ellas no se produce como tal en un espacio muy corto de tiempo, o sea, donde hay un espacio de tiempo suficiente para actuar sin que exista algún daño.